En 2015, una nación europea moderna estuvo a pocos días del colapso financiero. Los bancos cerraron sus puertas, los retiros de efectivo se racionaron, las pensiones se congelaron y el país que le dio al mundo la democracia, la filosofía y la propia moneda negociaba su supervivencia con prestamistas internacionales. Esto no fue historia antigua, fue Grecia, un país dentro de la zona euro, miembro de la Unión Europea que operaba con una de las monedas más estables del mundo. Y sin embargo, estuvo al borde del impago, como un imperio en sus días finales. ¿Cómo pasó esto? Como una nación desarrollada, respaldada por instituciones globales y compartiendo moneda con Alemania y Francia, termina suplicando rescate tras rescate. ¿Y por qué te importa? Incluso si nunca has puesto un pie en Atenas. Porque lo que ocurrió en Grecia no fue solo una crisis local. Fue un estudio de caso moderno sobre cómo funciona el sistema financiero global, cómo la deuda se convierte en arma política y lo rápido que puede disolverse la soberanía cuando se acaba el dinero. Retrocedamos. Las semillas de la crisis se plantaron mucho antes de los titulares. Grecia se sumó al euro en 2001, lo que le dio acceso a préstamos baratos que nunca había tenido. Durante décadas, Grecia había sido un país de alta deuda y altos déficits. Pero con el euro, los mercados asumieron que el riesgo era compartido. Los inversores pensaron que los bonos griegos eran tan seguros como los alemanes. De repente, Grecia pudo pedir prestado a tipos de interés históricamente bajos, y lo hizo a lo grande. El gasto público aumentó, proyectos de infraestructura proliferaron, los salarios en el sector público subieron. Pero mientras parte del dinero se destinó a carreteras, aeropuertos y modernización, gran parte alimentó una burocracia inflada y un sistema fiscal ineficiente. La corrupción y la evasión fiscal eran endémicas. Los ingresos del gobierno no podían seguir el ritmo del gasto. Y bajo el optimismo de los 2000, la deuda siguió acumulándose. En 2008, cuando la crisis financiera global golpeó, Grecia ya registraba uno de los mayores déficits de la zona euro. El colapso de Lehman Brothers sacudió los mercados. Los inversores empezaron a mirar la deuda pública con más atención. Y cuando miraron a Grecia, los números no cuadraban. A finales de 2009 se reveló que Grecia había estado subdeclarando su déficit durante años. La cifra real estaba más cerca del 15% del PIB, mucho más alta de lo permitido por las reglas de la EU. La confianza se evaporó. El costo de pedir prestado se disparó. Grecia quedó fuera de los mercados de bonos. Y en 2010 no le quedó más opción que pedir un rescate a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional. Pero los rescates no vienen gratis. El primer paquete de $110.000 millones llegó con condiciones estrictas. Recortes masivos del gasto, subidas de impuestos, reformas de pensiones y liberalización del mercado laboral. Estas medidas de austeridad estaban diseñadas para reducir el déficit y restaurar la confianza del inversor. En la práctica, hundieron a Grecia aún más en la recesión. El PIB se contrajo. El desempleo se disparó, superando el 27% en 2013. El desempleo juvenil superó el 60%. Los servicios públicos fueron desmantelados y la deuda, aquello que los rescates pretendían resolver, siguió creciendo. Porque hay una matemática incómoda. Cuando una economía se contrae, la ratio deuda-PIB empeora, incluso si estás devolviendo préstamos. En 2012, Grecia necesitó un segundo rescate, esta vez $130.000 millones, junto con una quita histórica para los tenedores privados de bonos, un impago parcial en práctica. Pero la carga de deuda seguía siendo insoportable. La crisis se prolongó a años. Cada rescate trajo más austeridad, más condiciones y menos crecimiento. En 2015, bajo el gobierno de izquierda de Syriza, Grecia celebró un referéndum y rechazó decididamente los términos del rescate ofrecidos por los acreedores. El voto por el no ganó con contundencia. Pero días después, el gobierno aceptó un acuerdo aún más duro. ¿Por qué? Porque la alternativa, salir del euro, regresar a la incertidumbre y declarar un impago total, habría sido catastrófica a corto plazo. La soberanía griega, al menos en términos económicos, había desaparecido. Decisiones claves sobre presupuesto, impuestos y gasto estaban ahora dictadas por la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Lo que le pasó a Grecia no era único. Los mecanismos son antiguos. La deuda siempre ha sido una herramienta de poder, un arma en diplomacia, un medio de control sin ejércitos. En el siglo XIX, el Imperio Otomano entró en arreglos similares. Tras repetidos impagos, los acreedores europeos tomaron efectivamente el control de sus ingresos aduaneros a través de la administración de la deuda pública otomana, dirigiendo el dinero hacia el pago en vez de hacia la soberanía. Lo mismo sucedió en Egipto en la década de 1870. Después de endeudarse para modernizar el país, construir ferrocarriles, ampliar el canal de Suez, Egipto cayó en impago y Gran Bretaña y Francia intervinieron. No solo como acreedores, sino como gestores. El control de las finanzas se convirtió en control del Estado. En ambos casos, el imperio existía sobre el papel. Banderas ondeaban, líderes hablaban, pero el poder real residía en los acreedores. Y eso fue exactamente lo que experimentó Grecia en los años 2010. No hubo ocupación por soldados, sino una tutela financiera. La Troika se convirtió en gobierno sombra, decidiendo en qué se podía gastar, qué cortar y con qué rapidez debían pagarse las deudas.
Para los griegos comunes la crisis fue brutal. Las pensiones se recortaron, los hospitales se quedaron sin suministros, miles de pequeñas empresas cerraron, el tejido social se desgarró, y aún así la deuda permaneció alta. Incluso hoy, Grecia arrastra una ratio deuda-PIB de más del 160%. La economía se ha estabilizado pero en una base más baja. El costo de sobrevivir fue una década de crecimiento perdido. ¿Por qué importa esto ahora? Porque las mismas fuerzas que aplastaron a Grecia siguen en funcionamiento. Mira los mercados emergentes hoy. Países como Sri Lanka, Pakistán y Argentina lidian con cargas de deuda, programas del FMI y los trade-offs entre austeridad y soberanía. Los nombres cambian, pero la estructura es la misma. Endeudamiento elevado en tiempos de bonanza, crisis cuando los mercados cambian, dependencia de acreedores externos cuando se agota el dinero. Mira también a economías avanzadas. Italia carga con una de las deudas más altas de la zona euro. La deuda pública de Japón supera los 250% del PIB. Incluso Estados Unidos, con el privilegio de emitir la moneda de reserva mundial, ha visto que su deuda ha superado los 34 billones de dólares. La diferencia es que las grandes economías pueden retrasar el ajuste, pero retrasar no es inmunidad. Aquí la lección se clarifica. La crisis de Grecia no fue solo números en una hoja de cálculo, fue pérdida de flexibilidad. Cuando no puedes imprimir tu propia moneda, cuando no puedes devaluar, cuando dependes de financiación externa para funcionar, ya no estás en control. Tu espacio de política se reduce. Tus decisiones dejan de ser tuyas. Ese es el peligro para cualquier nación. Para los individuos la lección es la misma. La deuda reduce la libertad. Reduce opciones. Te ata a términos de otro sistema. Sea un presupuesto familiar o uno nacional, cuanto más dependas del dinero prestado, menos control tendrás cuando cambien las condiciones. La caída de Grecia no fue un colapso en el sentido antiguo. No hubo ejércitos, conquista o muros derribados. Pero en términos prácticos, fue una rendición de soberanía. Y ocurrió dentro de una de las economías más avanzadas del mundo, bajo la vigilancia de instituciones globales creadas, supuestamente, para evitar este tipo de crisis. La historia no se repite, pero rima. Y cuando ves a un país moderno entrar en default como un imperio, te das cuenta de lo frágil que es realmente la libertad financiera. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.